Aquí tienes el texto corregido ortográficamente, manteniendo intacta la estructura, el estilo y la totalidad del contenido original. 5 realidades incómodas sobre el 11 de septiembre que desafían el relato oficial. 1. El despertar de un sueño de inmunidad, más allá de la nueva era. La narrativa oficial sostiene que el 11 de septiembre de 2001 el mundo cambió para siempre. Sin embargo, desde un análisis riguroso de la geopolítica, lo que realmente ocurrió fue la fractura de una burbuja de inmunidad territorial que los Estados Unidos habían cultivado por siglos. Como bien señala Noam Chomsky, para el ciudadano estadounidense, el shock no fue solo la magnitud de la violencia, sino el descubrimiento de que las fronteras nacionales no eran infranqueables. Es fundamental distinguir entre territorio nacional y posesiones. Si bien suele evocarse Pearl Harbor como precedente, el ataque de 1941 ocurrió en Hawái, que en aquel entonces no era un estado, sino una colonia, o territorio. Para encontrar una amenaza real al corazón geográfico de la nación, debemos retroceder hasta la guerra de 1812. Durante casi 200 años, Estados Unidos proyectó una violencia colosal hacia el exterior, desde la aniquilación de los pueblos indígenas y la conquista de la mitad de México hasta las intervenciones en el sudeste asiático, pero siempre con la seguridad de que los disparos se escuchaban en suelo ajeno. El 11 de septiembre fue la primera vez en la historia moderna que los cañones apuntaron en la dirección opuesta, quebrando un sueño de invulnerabilidad imperial. 2. El primer 11 de septiembre, el virus de Chile y los Kandahar Boys. Para la memoria histórica global, el primer 11 de septiembre no ocurrió en Manhattan, sino en Santiago de Chile en 1973. Aquel día, el respaldo de Washington permitió el derrocamiento de Salvador Allende para instaurar la tiranía de Augusto Pinochet. Si aplicamos un ajuste proporcional por población, per cápita, el impacto de aquel golpe fue 25 veces mayor que el desastre de las Torres Gemelas. Mientras el discurso occidental celebra la universalización de la visión estadounidense, ignora que la administración Nixon buscaba matar el virus del desarrollo independiente para asegurar que los recursos naturales de la región permanecieran bajo control corporativo. Noam Chomsky nos propone un ejercicio de honestidad intelectual. Imaginemos que un equipo de economistas iraquíes, llamémosles los Kandahar Boys, aterrizara en Washington tras un golpe de Estado, destruyera la economía estadounidense y sumergiera al país en una de las peores depresiones de su historia. Así es como se percibió la intervención de los Chicago Boys en el Cono Sur. Sin embargo, para Henry Kissinger, aquel horror fue nada de gran consecuencia. En centros de exterminio como Villa Grimaldi, la tortura sistemática se aplicaba bajo supervisión médica para garantizar que el enemigo político sobreviviera lo suficiente para experimentar la siguiente etapa del espanto. 3. La victoria de Bin Laden, la trampa del desangre económico. A pesar de su eliminación física, Osama Bin Laden logró una victoria póstuma que Washington se niega a reconocer. Como analizó agudamente el especialista Eric Margolis, Estados Unidos cayó de lleno en la trampa diabólica, diseñada por el líder de Al-Qaeda, una estrategia de desangramiento, mediante el arrastre de la potencia a guerras pequeñas, interminables y astronómicamente costosas. Esta sangría económica ha tenido un efecto boomerang en la política interna. Los gastos militares desbocados y la adicción a la deuda han sido utilizados cínicamente por las élites para socavar programas sociales, desmantelar sindicatos y asfixiar la educación pública. En la práctica, la respuesta al 11 de septiembre convirtió a la maquinaria bélica estadounidense en el único aliado indispensable de Bin Laden, como sentenció Michael Scheuer, el analista de la CIA que lo rastreó durante años. Al radicalizar el mundo islámico y desestabilizar la propia infraestructura social de Estados Unidos, Washington completó la misión que Bin Laden solo pudo iniciar. 4. Pakistán, el escenario de pesadilla y la infiltración del ISI. La actual estrategia en la región, AFPAC, Afganistán-Pakistán, ha llevado al mundo a la orilla de una catástrofe nuclear. La violación sistemática de la soberanía pakistaní mediante ataques con drones ha generado una amargura tan profunda que amenaza con colapsar a la única institución estable del país, su ejército. El escenario de pesadilla no es una teoría de conspiración,
sino una posibilidad real advertida por cables diplomáticos, que el Estado pakistaní se desintegre y sus materiales nucleares caigan en manos de yihadistas. La infiltración militante en las instituciones es un hecho sangriento. El caso del periodista Syed Salim Shehzad es la prueba irrefutable. Shehzad fue torturado y asesinado, probablemente por el ISI, el poderoso servicio de inteligencia de Pakistán, tras exponer cómo los extremistas estaban tomando el control de instalaciones militares clave. Al presionar a Islamabad para que luche en una guerra que su población percibe como una agresión contra el Islam, Washington está estrangulando la alianza y acercando al planeta a una detonación atómica en centros urbanos occidentales. 5. Operación Jerónimo. El lenguaje de la mentalidad imperial. El nombre clave de la misión contra Bin Laden, Operación Jerónimo, no fue un accidente, sino una manifestación de una mentalidad imperial deshumanizadora. Al equiparar al terrorista más buscado con el jefe apache que lideró la resistencia heroica contra quienes buscaban exterminar a su pueblo, el Estado estadounidense reveló su incapacidad para ver sus propios crímenes históricos. Esta costumbre de nombrar armas de destrucción masiva y helicópteros de ataque con nombres de las víctimas de su expansión imperial, Apache, Black Hawk, Tomahawk, es un síntoma de excepcionalismo patológico. Chomsky lo resume con una analogía que debería helarnos la sangre. ¿Cómo reaccionaríamos si la Luftwaffe de la Alemania moderna llamara a sus aviones de combate judío o gitano? El hecho de que esta práctica sea aceptada con naturalidad en Occidente demuestra hasta qué punto el discurso oficial ha triunfado en suprimir la memoria de los crímenes propios. Conclusión. El desafío de la universalidad y el cáliz envenenado. La seguridad de los ciudadanos rara vez es la prioridad de los estados. La prioridad es el mantenimiento del poder y la credibilidad imperial. Si deseamos un futuro donde el derecho internacional sea algo más que una sugerencia para los débiles, debemos aplicar el principio de universalidad de Nuremberg. Como afirmó el juez Robert Jackson, si ciertos actos son crímenes, lo son ya sea que los cometa Estados Unidos o los cometa Alemania. Para desmantelar la narrativa oficial, debemos hacernos la pregunta que el sistema prohíbe. ¿Cómo reaccionaríamos si comandos iraquíes hubieran aterrizado en el complejo de George W. Bush, lo hubieran asesinado y arrojado su cuerpo al Atlántico tras una breve ceremonia? Bush no es un sospechoso, sino el decisor, que ordenó la invasión de Irak, un acto de agresión que constituye el crimen internacional supremo, y cuyas víctimas, cientos de miles de muertos y millones de refugiados, superan con creces cualquier atrocidad atribuida a Al-Qaeda. Seguir ignorando estas verdades que se gritan desde los tejados, es obligarnos a beber de un cáliz envenenado. Mientras no tengamos la valentía ética de juzgarnos con la misma vara que juzgamos a nuestros enemigos, el mundo no solo no será más seguro, sino que seguirá siendo el tablero de un conflicto perpetuo alimentado por nuestra propia hipocresía. Imagina por un momento que vives dentro de una fortaleza colosal. Una fortaleza inexpugnable, con muros de piedra altísimos, o sea, inmensos. Claro. Durante siglos, desde esas torres se han disparado flechas, balas de cañón y directrices que han ido moldeando todo el mundo exterior. Y el caos siempre se queda fuera de los muros. Exacto. Las batallas, el fuego, bueno, todo eso siempre ocurre lejos, en tierras ajenas. Pero un día, un martes cualquiera, de la forma más inesperada imaginable, una piedra enorme lanzada desde el exterior atraviesa la gran vidriera del salón central. Y ahí cambia todo. Ahí cambia todo. El daño físico, evidentemente, es innegable y es trágico. Pero el impacto que realmente sacude los cimientos es el psicológico. Totalmente. Esa ilusión absoluta de invulnerabilidad, esa sensación de que aquí dentro no nos puede pasar nada, pues se hace añicos en un segundo y de repente las reglas del juego cambian para siempre. Es una analogía fantástica para ilustrar lo que supone el colapso de una barrera psicológica tan arraigada en un país. Ya. Porque cuando lo impensable ocurre dentro de tus propios muros, cuando esa burbuja estalla por fin, la reacción de quien gobierna la fortaleza no suele ser la de sentarse a reflexionar de manera medida. No, claro que no. La reacción natural suele ser instintiva, visceral y en la mayoría de los casos enormemente desproporcionada. Exacto. Vale, pues vamos a desgranar todo este material a fondo, porque hoy nos metemos de lleno en unos textos verdaderamente densos.
Y tanto. Tenemos sobre la mesa varios extractos del libro 911 de Noam Chomsky. Y más concretamente, estamos analizando la edición ampliada que se publicó en 2011. Justo después de la muerte de Osama Bin Laden. Eso es. Y ojo, antes de meternos en este jardín, creo que hay que dejar una cosa muy clara para quien nos escuche hoy. Sí, esto es fundamental. Las ideas que pone sobre la mesa este autor, bueno, pues escuecen y levantan ampollas. Estamos hablando de críticas sumamente severas a la política exterior estadounidense. Muy severas. Así que nuestro objetivo con esta inmersión no es darle la razón a Chomsky ni quitársela. Yo personalmente no estoy aquí para aplaudir ni para condenar nada. Ni yo tampoco. No tomamos partido en absoluto. Exacto. Solo queremos informar de manera imparcial, diseccionar los hechos históricos que expone y ver el mundo por un momento a través de la lente analítica que él plantea. Un enfoque muy necesario. Y si entramos ya en materia, la premisa que articula toda esta edición revisada se resume en una pregunta muy directa que lanza el autor. A ver. Él pregunta, ¿hubo una alternativa? ¡Wow! Es una pregunta pesada. ¿Lo es? Lo fascinante aquí es cómo el autor propone que la respuesta a los atentados de 2001 no fue un simple acto reflejo de defensa personal. Fue una sucesión de decisiones muy conscientes y deliberadas que alteraron la geopolítica global y la legalidad internacional de formas que aún hoy resultan difíciles de cuantificar. O sea, un análisis que nos obliga a rascar mucho más allá del titular oficial, ¿no? Exactamente. Pues para entender el origen de esa respuesta visceral, el análisis nos pide que primero comprendamos por qué el shock de aquel martes fue tan paralizante a nivel histórico. Claro, el contexto es clave. A ver, a mí esto me voló la cabeza leyendo los documentos. El texto subraya que este fue el primer ataque al territorio nacional estadounidense desde la guerra de 1812 contra los británicos. Es que es un dato que rompe muchos esquemas preconcebidos por completo. Totalmente. Casi 2 siglos de inmunidad absoluta en casa. Claro, porque la memoria colectiva siempre tira del ataque a Pearl Harbor como la gran comparación histórica. Pero el análisis establece una distinción geográfica y técnica vital. Ya, lo del estado de Hawái. Exacto. En 1941, Hawái no era un estado. Era, a todos los efectos prácticos, una colonia militar, un territorio de ultramar. O sea que no formaba parte del territorio nacional continental. Eso es, no era el continente. Claro, es que si lo piensas, ni siquiera las grandes potencias coloniales europeas en su máximo apogeo sufrieron ataques de esa magnitud en sus propios territorios continentales. Por parte de las poblaciones que colonizaban, ¿quieres decir? Exacto. O sea, el Reino Unido no fue bombardeado por rebeldes indios en pleno centro de Londres. Ni Bélgica sufrió atentados congoleños en Bruselas. Y ese nivel de anomalía histórica explica la tremenda crisis semántica a la que se enfrentó la administración estadounidense en las horas posteriores. Crisis semántica. Sí. A ver, ¿cómo nombras a algo que no encaja en ninguno de tus esquemas mentales previos? Ya, es complicado. El análisis detalla cómo el primer impulso de la Casa Blanca fue usar la palabra cruzada, pero se dieron cuenta casi al instante de que era un error garrafal. Ostras, normal. Alienaría a todo el mundo islámico de un plumazo. Completamente. Así que pasaron a la siguiente opción y eligieron la palabra guerra, descartando de manera totalmente deliberada la palabra crimen. Espera, aquí me cuesta encajar una cosa. Dime. Tienes a miles de civiles asesinados de forma premeditada. Aviones comerciales secuestrados y estrellados contra edificios de oficinas. A ver, ¿por qué demonios el primer instinto de un gobierno no es llamarlo simple y llanamente un crimen contra la humanidad? Porque parece la definición exacta del diccionario, ¿verdad? ¿Es que lo es? Pues porque las palabras, especialmente en el derecho internacional, son como engranajes de una maquinaria gigante. El argumento central de Chomsky aquí es que clasificar los atentados como un crimen habría activado una serie de protocolos legales ineludibles. ¿Te refieres a protocolos policiales y de investigación? Exacto. Habría exigido un trabajo policial internacional, identificar a los autores intelectuales, recolectar pruebas formales compartiéndolas con otras naciones Vale. y, finalmente, presentar todo ese dossier ante tribunales internacionales para buscar extradiciones y juicios formales. Vale, entiendo el proceso. Pero, a ver, ¿qué tiene de malo buscar justicia por la vía legal? Digo yo. Que someterse a las reglas de los tribunales internacionales habría abierto un melón peligrosísimo para Washington. ¿Por qué? Según el texto, si Estados Unidos legitimaba a un tribunal internacional para juzgar las atrocidades ajenas, abría la puerta a algo más.
Ah, Que la comunidad internacional usara esos tribunales contra ellos. Exactamente. A que se investigaran y juzgaran las propias intervenciones de Estados Unidos en el extranjero, como en Nicaragua o en Oriente Medio. ostras. Intervenciones que el autor del texto califica directamente como terrorismo de Estado. Así que al elegir la palabra guerra, la administración se otorgaba una carta blanca. Claro, una guerra te permite actuar militarmente de forma unilateral. Te permite usar al ejército en lugar de a la policía y, sobre todo, no tener que demostrar la culpabilidad de nadie ante un juez antes de disparar. Vale, entonces eliges la carta de la guerra para evitar el escrutinio legal internacional. Esa es la tesis, sí. Pero si analizamos los resultados tácticos de esa decisión bélica durante la década siguiente, me topo con algo que parece contraintuitivo. A ver, El texto me está diciendo que Bin Laden, sabiendo la capacidad destructiva inmensa de Estados Unidos, quería que invadieran su territorio. Es que suena a suicidio táctico absoluto. suena a suicidio si piensas en términos de una guerra convencional, de ejércitos enfrentados en un campo de batalla. Ya, claro. Pero aquí entra en juego lo que los estrategas llaman la táctica de sangrar al imperio. Sangrar al imperio. Exacto. Bin Laden tenía la experiencia previa de Afganistán contra la Unión Soviética. Él sabía perfectamente que jamás podría ganarle a Estados Unidos en un combate frente a frente. Es de cajón. El mecanismo de su estrategia era obligar a la superpotencia a reaccionar de forma desmesurada. Quería arrastrarla a guerras asimétricas en terrenos montañosos e indomables. O sea, forzarlos a gastar billones de dólares persiguiendo insurgentes armados con fusiles viejos, ¿no? Sí, desgastando así su economía, agotando su población y erosionando su autoridad moral en el plano internacional. Fíjate, es como usar el peso y la fuerza del enemigo para que se caiga por su propio impulso, como en el judo. Es una analogía perfecta. De hecho, esto cuadra perfectamente con una cita que me dejó helada cuando la leí. El texto menciona a Michael Schur, que fue el analista principal de la CIA encargado de rastrear a Bin Laden desde el 96. Un puesto clave. Clave total. Pues Schur concluyó que, con sus masivas invasiones, Estados Unidos se había convertido, y cito textualmente, en el único aliado indispensable de Bin Laden para lograr radicalizar al mundo islámico. ¡Qué fuerte! Y para entender cómo esa radicalización no era una simple teoría, el texto nos lleva a analizar la región AfPak. AfPak, la franja entre Afganistán y Pakistán, ¿verdad? Exacto, alrededor del año 2011. Se apoya en el trabajo del historiador británico Anatole Lieven. ¿Y qué cuenta Lieven sobre este polvorín? Pues se explica que, por un lado, Washington ejercía una presión política y militar asfixiante sobre el ejército pakistaní. Querían que persiguieran a los talibanes dentro de sus propias fronteras. Ujú. Y por otro lado, la CIA multiplicó de forma drástica el uso de drones, bombardeando incesantemente el territorio soberano de Pakistán para eliminar sospechosos. Y fíjate cómo nos ha cambiado la mente a todos en este aspecto, ¿eh? ¿En qué sentido? Pues que si hoy en día uno lee un titular que dice «Ataque con dron elimina un objetivo en Oriente Medio», bueno, lo procesamos y pasamos a la siguiente noticia tan tranquilos. Ya, totalmente. Hemos normalizado la muerte aséptica desde el cielo por completo. Pero claro, a nivel de calle en Pakistán, imagino que la cosa cambia. Cambia muchísimo. El zumbido constante de los drones y las bajas civiles colaterales provocaron un resentimiento feroz. Normal. Un resentimiento que contaminó todos los estratos de la sociedad pakistaní. Enfureció a los civiles, por supuesto, pero lo que es más grave, humilló y enfureció a los propios mandos militares de Pakistán. ¡Ostras! Claro, muchos de esos soldados y oficiales simpatizaban con los talibanes afganos. Los veían no como terroristas internacionales, sino como una fuerza de resistencia legítima contra una ocupación extranjera. Ya. Y es aquí donde la estrategia estadounidense choca con una realidad geopolítica terrorífica. Porque si empujas a una población al límite del cabreo Ujú. y tienes a un ejército que se siente profundamente humillado por ser, digamos, el chico de los recados de Estados Unidos, la olla a presión tiene que reventar por algún lado. Sin duda, ¿Cuál era el riesgo real de todo esto para la seguridad global? el riesgo supremo, documentado en el texto a través de cables filtrados por Wikileaks de la embajadora Ann Patterson, era un motín militar. ¿Un motín dentro de Pakistán? Exacto. Lieven advertía que si presionamos demasiado la lealtad de esos soldados, la cadena de mando podría fracturarse, y si el Estado pakistaní colapsaba en medio de un motín militar, Madre mía. la pesadilla absoluta era que el material fisible del país quedara desprotegido.
Y cuando decimos material fisible no hablamos de una bomba metida en un maletín que alguien se puede llevar corriendo, claro, hablamos de instalaciones nucleares enteras. Exactamente. El peligro no es solo que roben un arma, es que grupos extremistas tomen el control de la infraestructura militar de un estado nuclear que se desmorona. Tela. Y para que nadie piense que esto era alarmismo de despacho, el texto nos pone los pies en la tierra con un caso escalofriante, el del periodista pakistaní Salim Shahzad. Un caso muy oscuro, sí. Este reportero llevaba tiempo exponiendo con pruebas cómo los militantes yihadistas ya estaban logrando infiltrarse en las capas más profundas de las instituciones de Pakistán. Incluida la cúpula militar, que era lo peor. Exacto. Y justo antes de que se publicara el ensayo que estamos analizando, su cuerpo apareció con signos evidentes de haber sido torturado hasta la muerte. Es terrible. Es la demostración empírica de que el polvorín ya estaba ardiendo. Así es. Demuestra que la infiltración extremista y el colapso institucional no eran escenarios de ciencia ficción. Eran un proceso en marcha, impulsado, según las fuentes, por la desestabilización que causó la propia guerra contra el terror. Y toda esta espiral de caos nos lleva al clímax cronológico de nuestro análisis, mayo de 2011. La incursión en Abbottabad. La famosa Operación Jerónimo. Los textos de las fuentes son hiperprecisos con los detalles. Un equipo de 79 comandos de élite de los Navy SEALs penetran en el espacio aéreo pakistaní sin avisar. Ujú. Localizan a Bin Laden en su habitación y, según los informes oficiales citados, está completamente desarmado. Así es. A ver, no hay ningún intento de reducirlo, se le dispara directamente en la cabeza y su cuerpo es arrojado al océano esa misma noche, sin autopsia ni peritaje forense. Claro, el final directo. Es que me cuesta encajar esto. Tienes a 79 tíes que son la élite táctica mundial, tipos entrenados para resolver secuestros en milisegundos. Sí, profesionales absolutos. Y están frente a un solo hombre desarmado, en pijama, en su propia casa. ¿Por qué la orden es pegarle un tiro y tirarlo al mar, y no ponerle unas esposas para que rinda cuentas ante un tribunal? Pues esto plantea una pregunta importante, y es la gran grieta que examina el autor. El texto cita el reporte del periodista Joachim Dreisen para explicar la mecánica de esta decisión. ¿Y qué dice ese reporte? Según fuentes internas, capturar a Bin Laden vivo se veía no como un triunfo, sino como un inmenso campo de minas legal y político para Estados Unidos. Claro, el proceso de juzgarle. Pensemos en el mecanismo de un macrojuicio internacional. Habría requerido organizar una jurisdicción especial y presentar evidencias desclasificadas. Ya, evidencias que vincularan las órdenes con los atentados. Exacto. Y lo más temido, habría otorgado al acusado una plataforma mediática planetaria para justificar sus acciones durante meses o años. O sea, que se optó por Dawala porque era burocráticamente más higiénico, ¿no? Básicamente. Y el análisis señala que esto ilustra un cambio de paradigma brutal entre dos administraciones distintas. Entre Bush y Obama. Eso es. La administración Bush operaba creando agujeros negros legales, como Guantánamo, donde se encerraba a la gente sin cargos formales. Ujú. Pero la administración Obama, para evitar el escándalo internacional y el laberinto legal de qué hacer con los prisioneros, evolucionó la doctrina hacia el asesinato selectivo directo, usando comandos o drones. Ya, muerto el perro, se acabó la rabia legal. Exactamente. Pero claro, saltarse la legalidad porque te resulta incómoda destroza un legado jurídico invaluable. Y aquí Chomsky hace un viaje en el tiempo fascinante hacia el final de la Segunda Guerra Mundial y los juicios de Nuremberg. Es un contraste que pone los pelos de punta si lo analizas. Ya te digo. Cuando el Tercer Reich cae, el instinto visceral de muchos líderes aliados, en particular de los británicos liderados por Churchill, ¿Sí? era ejecutar sumariamente a la cúpula nazi, colgarlos sin mediar palabra a las pocas horas de capturarlos. Ostras. Frente a esto, el análisis resalta la firmeza del presidente estadounidense Harry Truman y del juez Robert Jackson, que fue el fiscal jefe por parte de Estados Unidos en Nuremberg. Que exigieron un juicio. Exacto. Estaban frente a los arquitectos del Holocausto, la mayor maldad mecanizada de la historia. Y aún así, Jackson se mantuvo firme. Argumentó que ejecutar a personas sin un juicio justo, documentado y desapasionado dejaría una copa envenenada para las futuras generaciones. En que tú, como potencia democrática victoriosa, corrompes la ley para castigar a tus peores enemigos de forma rápida, Sí, estás destruyendo la autoridad moral de esa misma ley para siempre. Le dices al mundo que la ley internacional es solo una sugerencia que se puede ignorar si tienes suficiente poder de fuego. totalmente. Por cierto, hablando de mensajes y simbolismos insensibles, tela con el nombre de la misión. La Operación Jerónimo. Exacto.
El texto le da mucha importancia al hecho de que el objetivo terrorista número 1 del mundo recibiera el nombre en clave de un líder apache, un jefe que luchó heroicamente para defender las tierras de su pueblo frente a una invasión. El ensayo utiliza ese detalle específico para diagnosticar una patología cultural muy profunda. Ya, es que es fuerte. Nombrar misiones o helicópteros militares letales como Apache, Black Hawk o Jerónimo es un acto de normalización. Claro. Estás utilizando la identidad de los pueblos que tú mismo masacraste y expulsaste en tu expansión territorial como sinónimo de tu propia destreza militar. Y la analogía que emplea el autor para ilustrar esto busca deliberadamente sacudir la moral del lector, ¿verdad? Es durísima. Él dice que esto sería el equivalente histórico a que la Fuerza Aérea de la Alemania nazi, la Luftwaffe, hubiera decidido bautizar a sus aviones de combate más modernos con nombres como judío o gitano. ¡Ostras! Es una bofetada de realidad tremenda. Y muy polémica, desde luego. Pero claro, la decisión de la administración Obama en 2011 de esquivar a los tribunales no sale de la nada. No, tiene raíces profundas. El texto argumenta que esto no es un fallo puntual en el sistema provocado por el dolor del 11 de septiembre. Es un patrón estructural amparado en lo que se conoce como excepcionalismo estadounidense. Y para entender este mecanismo, el autor nos lleva al que él llama el primer 11 de septiembre. El 11 de septiembre de 1973, en Chile. Eso es. El derrocamiento del gobierno democrático de Salvador Allende, que culminó con la instauración de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Una dictadura, recordemos, que estuvo activamente respaldada y facilitada por los engranajes de inteligencia de Estados Unidos. Ese es el punto que destaca la fuente. A ver si lo entiendo. ¿El excepcionalismo funciona entonces como la inmunidad diplomática llevada al extremo? No. Es un sistema donde tú mismo te encargas de escribir las leyes de tráfico para todos los demás países, exigiendo que paren en cada semáforo rojo. Pero tú conduces un camión blindado con una sirena que te permite saltarte todas las normas y atropellar a quien quieras. Porque argumentas que siempre estás inmerso en una misión de emergencia nacional. Esa es la mecánica exacta de la hipocresía que denuncia el ensayo. Ya. Y para explicar cómo esta sirena de emergencia cambió la historia de un continente entero, el texto detalla el impacto de la doctrina de seguridad interna. La de Kennedy. Esa misma, implementada en 1962 por la administración de John F. Kennedy. Esta doctrina cambió de forma radical los manuales de entrenamiento que Estados Unidos impartía a los ejércitos latinoamericanos. ¿En qué sentido los cambió? Pasaron de enseñarles cómo defender sus fronteras de una hipotética invasión exterior soviética a enseñarles cómo aplastar al enemigo interno. ¿Y quién era ese supuesto enemigo interno? Pues cualquier civil que oyera disidencia, estudiantes, sindicalistas, sacerdotes progresistas, políticos de izquierdas. Ya. El resultado mecánico de este entrenamiento fue un giro sistemático hacia una brutalidad estatal tremenda. El autor pone ejemplos durísimos en el libro, claro. Sí, como el centro de tortura de Villa Grimaldi en Chile, menciona que allí había personal médico supervisando las sesiones de tortura. Madre mía. Pero no para curar a los prisioneros, sino para garantizar que no murieran demasiado pronto y pudieran seguir siendo torturados para extraerles información. ¡Qué horror! Y el doble rasero se vuelve absurdo cuando miras hacia el norte. El análisis menciona el caso de Orlando Bush. Un caso muy revelador. Bush era un anticastrista acusado por el propio FBI de cometer decenas de atentados terroristas, incluyendo voladuras de aviones, y sin embargo recibió un indulto presidencial de George Bush padre. Un perdón que choca de frente con la famosa doctrina que lanzaría su propio hijo, George Bush hijo, tras las Torres Gemelas. Exacto, cuando sentenció ante el mundo entero que quienes albergan a terroristas son igual de culpables que los propios terroristas. Para evidenciar lo insostenible de esta contradicción, Chomsky nos propone un ejercicio de inversión de roles que resulta extremadamente incómodo. A ver, cuenta. Nos pide imaginar el escenario inverso. Imaginemos que un equipo de comandos iraquíes aterriza en secreto en Crawford, Texas. Asaltan el rancho de George W. Bush, lo asesinan a sangre fría en su salón como represalia por la invasión de Irak. Que la fuente considera el crimen supremo, ¿no? Sí, por la destrucción regional que provocó. Y luego imaginemos que esos comandos lanzan su cadáver al Golfo de México. Bueno, la respuesta mundial sería un cataclismo. Se desataría la Tercera Guerra Mundial esa misma tarde, vamos. Sin duda. Y eso ilustra la muerte definitiva del principio de universalidad del que hablábamos antes. El de Nuremberg. Exacto. Ese principio ético y legal que defendía el juez Jackson establece
que si un acto violento es considerado un crimen cuando lo comete un país enemigo, debe ser juzgado exactamente con la misma severidad si lo comete tu propio país. O sea, la ley es igual para todos. Pero el ensayo concluye que las grandes potencias actuales han triturado ese principio por completo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas de este inmenso rompecabezas, desde el humo de Manhattan hasta las montañas de Pakistán, pasando por la represión en Santiago de Chile, el panorama que dibujan estos textos sobre la década posterior al 11 de septiembre es demoledor. Es muy oscuro, sí. Nos hablan de un legado donde la fuerza militar engulló a la diplomacia, donde se desestabilizaron regiones enteras que hoy, años después, siguen en llamas, y donde sentamos el precedente de que el asesinato extrajudicial es una herramienta de Estado totalmente válida. Y si conectamos esto con el panorama general, fíjate que la gran lección metodológica de este análisis va mucho más allá de las fechas y los nombres. Nos enseña que la historia no son sucesos aislados, son ondas en un estanque. Las decisiones que un Estado toma hoy, amparadas en el miedo o en la sed de venganza, alteran la arquitectura de la seguridad global durante generaciones. Totalmente cierto. Leer la historia requiere cuestionar las narrativas oficiales. Entender esa cadena de causas y efectos es el antídoto fundamental contra la sobrecarga de información hueca que consumimos a diario. Es la única manera de ver los engranajes detrás de la cortina, la verdad. Y bueno, para poner el punto final al análisis de hoy, me gustaría dejar una idea provocadora al aire para que cada persona que nos escuche le dé una vuelta por su cuenta. A ver. Volvamos a ese principio de universalidad de Nuremberg, ese que decía que la ley es igual para todos o no es ley. Imaginemos por un momento que la historia diera un vuelco imposible y a partir de mañana ese principio se aplicara de manera estricta y retroactiva a todos los países del mundo, sin excepción. Madre mía. Si las mismas definiciones de crímenes de guerra, tortura y agresión internacional se midieran con una regla verdaderamente imparcial, ¿cuántos de los grandes estadistas, premios Nobel o supuestos líderes del mundo libre del siglo XXI acabarían sentados frente a un juez en el banquillo de los acusados? Ya estoy seguro de que unos cuantos. Y si eso ocurriera, ¿cuántas páginas de los libros de historia que estudian nuestros hijos tendríamos que arrancar y volver a escribir desde cero? Es una pregunta muy incómoda. Pues ahí queda eso. Porque al final, cuando la piedra revienta el cristal de la fortaleza, el mayor desafío no es barrer los pedazos rotos, es atreverse a mirar por ese agujero y admitir que quizás, solo quizás, las verdaderas amenazas también vestían nuestro propio uniforme. Bienvenidos a El Debate. A ver, a menudo pensamos que las decisiones geopolíticas extremas son como, no sé, construir un muro de contención en mitad de una riada. Levantas la barrera, el agua choca, la ciudad se salva y respiras aliviada. Claro, te quedas con la sensación de que ya está todo resuelto. Exacto, respiras. Pero lo que no ves en ese momento es a dónde va a ir a parar toda esa fuerza del agua que acabas de desviar. O sea, no ves cómo empieza a inundar de forma totalmente silenciosa los valles vecinos, cómo pudre los cimientos del ecosistema con los años y cómo, irónicamente, terminas socavando la propia barrera que construiste. Y eso es exactamente lo que ocurre, cuando el instinto de supervivencia te ciega la visión a largo plazo. Te quedas con esa ilusión de que el peligro inminente ha desaparecido, pero ignoras por completo las fuerzas tectónicas que estás desatando bajo la superficie. Fuerzas que, bueno, tarde o temprano acaban pasándote una factura muchísimo mayor. Totalmente. Y esa es precisamente la tensión central que vamos a desgranar en nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a examinar las profundas ramificaciones legales, estratégicas y geopolíticas de la respuesta de Estados Unidos a los ataques del 11 de septiembre. Una onda expansiva que culminó una década después con la operación letal contra Osama Bin Laden. Sí, y hay que aclarar que todo este intercambio de perspectivas emana directamente del riguroso análisis que hace Noam Chomsky en su material original 9/11, Was There an Alternative? Eso es. Hoy, como defensora de la seguridad del Estado y el realismo geopolítico, asumiré esa perspectiva. Mi argumento es que la naturaleza completamente inédita de los ataques justificó un cambio hacia un paradigma de guerra frontal, es decir, tomar acciones contundentes como la eliminación de Bin Laden por encima de los lentos y a menudo inoperantes tribunales internacionales. Vale.
Pues por mi parte, representando la perspectiva del derecho internacional y las consecuencias a largo plazo, sostendré que ese abandono del marco jurídico no solo desestabilizó regiones enteras del planeta, sino que paradójicamente le dio a Bin Laden exactamente la victoria táctica y estratégica que buscaba desde el principio. Bueno, para que entendamos el punto de partida de la seguridad estatal, creo que es vital dimensionar el impacto, ¿no? A veces olvidamos la magnitud del trauma estratégico que supuso el 11 de septiembre. Fijaos, hablamos de la primera vez desde la guerra de 1812 que el territorio continental estadounidense fue atacado. Sí, no fue una base aislada. Claro, no fue Pearl Harbor. Fueron los centros neurálgicos, financieros y militares del país. Y el material de Chomsky refleja muy bien cómo el Pentágono, la CIA y las administraciones de Bush y Obama leyeron esto. O sea, el viejo manual de reglas había quedado obsoleto en una sola mañana. Ya. Esta nueva amenaza requería una nueva respuesta. En este contexto, la incursión de los Navy SEALs para eliminar a Bin Laden no fue una simple revancha, fue un acto absolutamente pragmático de seguridad nacional. El propio texto admite que capturar a Bin Laden vivo habría abierto un laberinto legal y político inmanejable. Así que la llamada doctrina Bush se adaptó a esta realidad, revocando la soberanía de los estados que deciden albergar a terroristas. Ya, pero yo lo abordo desde un ángulo distinto. A ver, que el trauma fuera masivo e inédito es indiscutible, pero eso no justifica dinamitar los pilares del derecho internacional que tanto costó levantar en el siglo XX. El 11 de septiembre fue un horror absoluto, de acuerdo, pero debió ser tratado exactamente como lo que fue, un crimen contra la humanidad. Un crimen a una escala bélica, pero sí. Sí, pero un crimen al fin y al cabo. Y en cualquier sociedad civilizada, un crimen desencadena una operación policial a gran escala. Buscas a los sospechosos, los detienes, reúnes pruebas y los sometes a un juicio público. Al despreciar este marco jurídico... Pero la realidad operativa es... Espera, déjame terminar el punto. El ejemplo perfecto es la Operación Jerónimo. Se abatió a un sospechoso desarmado y se arrojó su cuerpo al mar sin siquiera una autopsia legal. Con esto Occidente no solo dilapidó su autoridad moral, es que provocó un desastre estratégico enorme. Chomsky detalla cómo Estados Unidos cayó de lleno en una trampa diseñada por Al-Qaeda. ¿Te refieres a la estrategia de desgaste? Exactamente. El objetivo confesado de Bin Laden era provocar a la superpotencia para desangrarla, atrayéndola hacia guerras de desgaste interminables en el mundo musulmán que la llevarían a la bancarrota moral y económica. Y al elegir el paradigma de guerra sobre el de la ley, le sirvieron esa victoria en bandeja de plata. A ver, entiendo por qué piensas eso, pero permíteme ofrecerte una perspectiva diferente. El problema de tratar esto puramente como un crimen y esperar una operación policial internacional es que asume que el sistema global funciona como un Estado de derecho doméstico. Y sinceramente no es así. Bueno, pero existen mecanismos. Sí, pero no puedes mandar a la policía local a hacer arrestos en las montañas de Tora Bora o en un complejo militar en Pakistán si esos gobiernos son cómplices o directamente incapaces de actuar. Por eso el fiscal general de Obama, Eric Holder, defendió el asalto como algo legal, legítimo y apropiado en todos los sentidos. Fijaos, dejadme plantearos una analogía para entender esta mentalidad. Imaginaos a un cirujano de urgencias. Vale. Le llega un paciente con una infección letal y completamente desconocida, que se está extendiendo hacia los órganos vitales por segundos. Ya, pero el hospital tiene protocolos por una razón. Exacto, a eso voy. El protocolo estándar exige que el cirujano pida permiso a un comité ético antes de amputar, pero el comité tarda 3 días en reunirse. Si el cirujano espera, el paciente muere, así que decide amputar en ese mismo instante, saltándose las reglas. Claro, una medida desesperada. Desde fuera, los burócratas lo verán como una violación flagrante del protocolo, pero desde la perspectiva del cirujano, del Estado en nuestro caso, es la única acción pragmática y responsable para detener una infección apátrida que amenaza la vida del paciente. Sí, a ver, la analogía del cirujano suena muy convincente cuando estás en medio del pánico en urgencias. Pero falla estrepitosamente cuando analizamos cómo se construyen las normas a nivel global. Si permites que cada cirujano decida cuándo ignorar al comité ético, basándose solo en su propio diagnóstico de que la situación es excepcional, ya no tienes un hospital, tienes un matadero. Bueno, eso es llevarlo al extremo. No, fíjate. Y el texto de Chomsky es brillante al rebatir esa mentalidad de excepcionalidad utilizando nada menos que los precedentes de los juicios de Nuremberg. Espera, ayúdame a entender esto, porque a simple vista suena absurdo. ¿Me estás diciendo que debemos comparar la captura de un terrorista apátrida en 2011
Con los juicios formales a los jerarcas nazis tras la Segunda Guerra Mundial, las situaciones son diametralmente opuestas. Son opuestas en contexto militar, sí, pero idénticas en cuanto al principio de la ley, y esto es vital. Los líderes nazis estaban inmersos en una maquinaria de exterminio industrial muchísimo más letal que cualquier cosa que Bin Laden pudiera soñar, y aún así tuvieron derecho a un juicio. Y no fue casualidad. Fue por la insistencia personal del presidente estadounidense Harry Truman y del juez Robert Jackson. Los británicos, por ejemplo, querían ahorcarlos sumariamente. Sugirieron ejecutarlos en un plazo de 6 horas. Una solución que, francamente, muchos entenderían dados los crímenes del Holocausto. Muchos la entenderían desde las tripas, sí. Pero el juez Jackson argumentó que un asesinato sumario no dejaría la conciencia tranquila a las generaciones futuras. Un juicio establece los hechos, demuestra la superioridad del sistema legal sobre la barbarie y, sobre todo, desmonta el mito del mártir. Por eso, figuras como el excanciller alemán Helmut Schmidt o el abogado británico Geoffrey Robertson calificaron la redada de Abbottabad como un claro asesinato a sangre fría. Son palabras muy fuertes. Es que Robertson, desde la perspectiva del derecho internacional puro, insiste en que cualquier muerte violenta a manos del Estado exige una investigación imparcial y una autopsia legal. Cuando legitimas irrumpir en una casa, disparar a un individuo desarmado frente a su familia y desaparecer el cuerpo, creas un precedente que dinamita todo el sistema de justicia global. ¿Con qué cara le dices luego a otros países que respeten los derechos humanos? Ya, pero la legalidad en el terreno rara vez permite esa pureza procesal de la que hablaban Truman o Jackson. Nuremberg ocurrió después de la rendición incondicional y absoluta de Alemania. Los aliados tenían el control total del territorio, tenían el monopolio de la violencia. Hoy, el enemigo opera utilizando la soberanía de otros estados como escudo. Y esto nos lleva a un punto clave del texto que quiero que analicemos. El teatro de operaciones conocido como AFPAC. Afganistán y Pakistán. Sí, para quienes no conozcan el término militar, los estrategas empezaron a llamar a la región AFPAC porque se dieron cuenta de que no podías tratar a Afganistán y Pakistán como problemas separados. Las fronteras son porosas, o sea, casi ficticias en ciertas zonas tribales. Y aquí es donde la doctrina Bush tiene su anclaje más pragmático. A las redes que planean asesinar a tus ciudadanos. A ver, admito que la incursión de los SEALs violó flagrantemente la soberanía de Pakistán, pero la realidad es que operaban con la complicidad o como mínimo con la negligencia pasiva de las instituciones pakistaníes. Ese es el precio inevitable de desmantelar redes globales. Lo siento, pero no me lo creo. Déjame explicarte por qué. Adelante. Esa visión táctica, o sea, la idea de que violar la soberanía es solo un precio inevitable, ignora un desastre estratégico de proporciones históricas. No es un simple coste de hacer negocios, es un riesgo existencial para la seguridad mundial. Y el material cita al analista Anatol Lieven para explicar cómo funciona este mecanismo de desestabilización interna en Pakistán. ¿A qué te refieres con desestabilización? Pakistán ya era inestable mucho antes de que llegaran los drones estadounidenses, seamos sinceros. Sí, por supuesto, pero las acciones extrajudiciales aceleran esa pudrición interna a una velocidad de vértigo. Pensemos en cómo se percibió la Operación Jerónimo allí dentro. Tienes a 79 comandos de élite extranjeros penetrando tu espacio aéreo, volando helicópteros furtivos y llevando a cabo un asesinato a menos de 1 kilómetro de tu principal academia militar en Kakul, el equivalente pakistaní a West Point. Lo cual demuestra, fíjate, que las agencias de inteligencia de Pakistán, el ISI, sabían perfectamente que Bin Laden estaba allí y miraban hacia otro lado. Ese es el argumento de Washington, sí, pero fíjate en el efecto sobre el terreno. La incursión supuso una humillación pública devastadora para el ejército pakistaní frente a su propia población. Demostró que eran incapaces de defender sus fronteras. Ese nivel de humillación disparó el sentimiento antiestadounidense a niveles febriles en las calles y dentro del propio ejército. Lieven advierte en el texto de un escenario de pesadilla. ¿Y cuál sería ese escenario? Que esta indignación constante por la violación de su soberanía provoque un motín interno dentro de las Fuerzas Armadas pakistaníes. Y no olvidemos un detalle clave. Pakistán tiene un arsenal de armas nucleares en rápido crecimiento. O sea, ¿estás sugiriendo que matar a Bin Laden podría haber provocado un golpe de estado yihadista con armas nucleares? Estoy diciendo que jugar a la ruleta nusa con la soberanía de una potencia nuclear frágil es una locura estratégica.
Si fuerzas al ejército pakistaní a elegir entre enfrentarse a su propia población radicalizada o romper con Estados Unidos, puedes provocar una fractura y que el material fisible termine en manos de simpatizantes yihadistas dentro del propio ejército. Y tenemos pruebas de que esa infiltración radical existe. Ah, te refieres al caso del periodista. Exacto. El texto menciona el brutal asesinato de Sayed Salim Shahzad. Él había estado investigando cómo los extremistas de Al-Qaeda se estaban infiltrando en la Armada de Pakistán. Poco después de publicarlo, fue torturado y asesinado, presuntamente a manos del ISI. Eso demuestra cómo la intervención constante de Estados Unidos no estabiliza la región, sino que empodera a los elementos más oscuros y radicales del propio Estado pakistaní. Acepto que la política en Pakistán es como caminar sobre cristales rotos, pero la inacción no era una alternativa viable. Si Estados Unidos no hubiera actuado contra Bin Laden por miedo a ofender al ejército pakistaní, el mensaje global habría sido de una impunidad aterradora. Ya, pero básicamente estaríamos diciendo, consigue un arma nuclear y te daremos un cheque en blanco para albergar a cualquier terrorista que desees. Pero quiero darle la vuelta a esto y ampliar un poco el foco. Al leer las críticas a la política exterior estadounidense en este material, encuentro una equivalencia moral latente que me resulta profundamente problemática. ¿Equivalencia entre quiénes? Entre las acciones del Estado y el terrorismo en sí. Es un punto interesante, aunque yo lo plantearía de otra manera. Tenemos que preguntarnos, desde la pura honestidad intelectual, si es lógico equiparar las decisiones geopolíticas de una superpotencia con el terrorismo yihadista apátrida. A ver, nadie niega que Estados Unidos ha cometido errores garrafales que han costado muchísimas vidas. La invasión de Irak es el ejemplo paradigmático de un desastre geoestratégico. Totalmente. Pero ¿podemos moralmente poner en el mismo nivel el intento, aunque sea torpe y a veces destructivo, de mantener un orden internacional o disuadir amenazas con las acciones de grupos como Al-Qaeda, cuyo propósito único y fundamental es maximizar la matanza de civiles por un fanatismo religioso? La intención importa, ¿no? Pues esa excusa de la buena intención, o la falta de equivalencia moral, es el escudo más antiguo de la política imperial, y Chomsky lo destroza usando precisamente el propio lenguaje jurídico de Occidente. Para entender por qué esa distinción no se sostiene, volvamos al juez Robert Jackson en Nuremberg. Jackson no solo procesó el genocidio, él fue quien definió la guerra de agresión como el crimen supremo. Textualmente dijo que una guerra de agresión, como fue la invasión de Irak, que tú llamas error garrafal, es el crimen internacional supremo porque contiene en sí mismo todos los males acumulados del resto de crímenes. Ya, pero la guerra de Irak no se inició con el objetivo expreso de masacrar civiles por fanatismo. Esa es una distinción crucial. A ver, al civil iraquí al que le cae una bomba en su casa le da exactamente igual si la intención del piloto era mantener el orden internacional o no. El resultado de ese crimen supremo del que hablaba Jackson fueron cientos de miles de muertos, millones de desplazados, un país destrozado y la creación del caldo de cultivo perfecto para el surgimiento del Estado Islámico. Eso no es un error de cálculo, es un crimen a una escala masiva que empequeñece el daño que los terroristas pueden causar. Y si hablamos de la supuesta moralidad en la lucha contra el terrorismo, el material nos obliga a mirarnos al espejo con lo que se conoce en América Latina como el primer 11 de septiembre. Ah, ¿te refieres al golpe de Estado en Chile? Exactamente, el 11 de septiembre de 1973. Un golpe orquestado y financiado por el gobierno de Estados Unidos para derrocar al presidente democrático Salvador Allende e instalar la dictadura de Pinochet. Ese primer 11 de septiembre inauguró una era de terrorismo de Estado brutal, centros de tortura, ejecuciones, miles de desaparecidos. Y lo más sangrante en términos de hipocresía sobre albergar terroristas es el caso de Orlando Bosch, que Chomsky detalla en el texto. Sí, un individuo, complejo en el contexto de la Guerra Fría. Complejo es una palabra muy suave. Bosch era un terrorista internacional con todas las letras, implicado en decenas de atentados mortales, incluyendo la explosión de un avión comercial cubano. Sin embargo, ¿qué pasó con él? Lo ampararon. El gobierno de Estados Unidos lo albergó. De hecho, el presidente George H.W. Bush le concedió el perdón presidencial para que pudiera vivir tranquilamente en Florida, ignorando directamente las advertencias de su propio Departamento de Justicia, que lo catalogaba como una amenaza pública. Entonces, a ver,
¿Cómo le dices al mundo que tienes derecho a invadir países porque albergan terroristas cuando tú mismo has indultado a uno de los más sanguinarios de América Latina solo porque compartía tus objetivos políticos? Es innegable que casos como el de Bosch ensombrecen el argumento de que Estados Unidos actúa siempre como un paladín de la justicia universal. Lo reconozco. La política exterior, especialmente durante la Guerra Fría, estuvo plagada de un pragmatismo muy cínico. Sin embargo, y sin justificar esos actos, la realidad del siglo XXI exige que evaluemos las acciones en base a las amenazas contemporáneas. El excepcionalismo del que hablas, esta idea de que Estados Unidos a veces se salta sus propias reglas, no nace necesariamente de pura arrogancia. Ya. Nace de una responsabilidad hegemónica ineludible. Fíjate en el mapa mundial. Ningún otro país tiene la capacidad logística, de inteligencia militar o la proyección de poder necesaria para adentrarse en territorio hostil y eliminar a una figura como Bin Laden. Las Naciones Unidas no tienen fuerzas especiales. Si Estados Unidos no asume el rol del cirujano de urgencias, el paciente simplemente se desangra. Pero es precisamente esa mentalidad imperial, el creerse el cirujano salvador del mundo, lo que genera la infección en primer lugar. Asumir que el poder supremo te otorga inmunidad legal e histórica alimenta el profundo resentimiento global contra Occidente. Y esto no es solo un debate de pasillos diplomáticos, se filtra hasta en la forma en que los militares y la sociedad hablan y nombran las cosas. Chomsky hace una reflexión durísima sobre la decisión de nombrar la cacería de Bin Laden como Operación Jerónimo. Bueno, los nombres de las misiones militares suelen ser aleatorios, o buscan referencias de adversarios esquivos en la historia. Pero la elección nunca es neutra, entiéndeme. Piénsalo. Jerónimo fue un líder apache, que resistió heroicamente a los ejércitos invasores que masacraban a su pueblo. Al ponerle el nombre de Jerónimo a tu enemigo público número 1, el mensaje subliminal que envías al mundo, y especialmente a las poblaciones nativas, es de una ceguera imperial pasmosa. Y es una tradición endémica. Bautizan las armas más letales con los nombres de las tribus indígenas que fueron víctimas de la propia nación. Helicópteros Apache, Black Hawk, misiles Tomahawk. Es una tradición militar muy arraigada, sí. Pero el texto nos lanza una analogía brutal para entender cómo se ve esto desde fuera. Nos pregunta, ¿qué pensaría la comunidad internacional hoy si la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, decidiera nombrar a sus nuevos drones o aviones de combate con los nombres judío o gitano? Es una analogía que revuelve el estómago, sin duda. Lo hace porque expone la hipocresía. Demuestra hasta qué punto la amnesia sobre los propios crímenes está institucionalizada dentro de lo que llamamos seguridad nacional. No puedes construir un orden moral y legal estable si construyes tu identidad celebrando la aniquilación de los que se resistieron a ti en el pasado. Entiendo la severidad del cuestionamiento y creo que, a medida que nos acercamos al cierre de nuestro análisis, es fundamental que sinteticemos las perspectivas. Desde la postura de la seguridad nacional y el realismo que he defendido hoy, mi conclusión es que la respuesta militar al trauma del 11 de septiembre fue en esencia una adaptación táctica dolorosa pero pragmática. Ante una amenaza terrorista moderna que operaba en las sombras de estados fallidos, los líderes occidentales se vieron obligados a operar en zonas grises, al margen del derecho internacional tradicional. Podemos discutir la moralidad, por supuesto, y señalar la hipocresía histórica. Pero desde el lente de la responsabilidad estatal, intervenir de manera asimétrica y extrajudicial se consideró la única vía para desmantelar redes letales y asegurar que los ciudadanos no volvieran a sufrir una masacre a esa escala en su propia casa. Y mi síntesis, basándome en el análisis de Chomsky, es que esos atajos tomados en nombre del pragmatismo de emergencia han resultado ser el mayor error de cálculo estratégico y moral de lo que llevamos de siglo. Al sacrificar el principio de la universalidad de la ley y optar por la venganza extrajudicial, retrocedimos a una era moral previa a Nuremberg. Y lo que es peor, caímos ciegamente en la trampa táctica del adversario. O sea que empeoramos el problema. Exacto. Optar por la violencia desregulada no contuvo la infección, la esparció. Las invasiones, los asesinatos con drones y la humillación de estados soberanos como Pakistán han radicalizado a generaciones enteras, han endeudado a Occidente de manera crónica y han acercado al mundo al abismo de la proliferación nuclear terrorista. Abandonar el Estado de Derecho nunca jamás te hace más seguro a largo plazo. Al final, te vuelve peligrosamente parecido a la misma arbitrariedad salvaje que afirmas estar combatiendo. Lo que queda meridiano
es que examinar este periodo de la historia reciente no ofrece respuestas cómodas, sino áreas de tensión profunda que seguirán definiendo la geopolítica durante décadas. Hemos navegado por ese filo de la navaja, ¿no?, entre el imperativo inmediato de proteger a una nación y la obligación de preservar el orden jurídico global. Y este ejercicio intelectual demuestra que rascar por debajo de la narrativa oficial siempre revela las contradicciones que realmente moldean nuestro mundo. Absolutamente. Y para la audiencia, si os ha frustrado no encontrar una respuesta fácil, un simple buenos contra malos hoy, os recomiendo encarecidamente que acudáis al material original. El trabajo de Noam Chomsky contiene un nivel de profundidad histórica y análisis de los mecanismos del poder que merecen ser estudiados con mucha calma, para evitar caer en esas narrativas simplistas que tanto daño hacen. Volviendo a la imagen del principio, esa enorme presa que levantamos tras el 11 de septiembre frenó el primer impacto del agua, sí. Pero los ecosistemas vecinos ya han cambiado para siempre y el agua sigue acumulando presión en las grietas que nosotros mismos hemos creado. Dejamos que saquéis vuestras propias conclusiones sobre si el verdadero coste estructural de esa decisión valió la pena a largo plazo. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo, en el debate. Empezamos este análisis. Hoy toca desglosar la perspectiva imparcial de Noam Chomsky sobre la política exterior tras el 11S. Vamos al grano. ¿Es posible que la respuesta militar cumpliera realmente el gran plan maestro de Osama Bin Laden? Todo esto sale del libro actualizado de Noam Chomsky, que examina a fondo esa década posterior a los ataques. Chomsky argumenta que Estados Unidos cayó en una trampa brutal. La estrategia de Bin Laden era desangrarlos financieramente. Varios analistas coinciden. La verdadera meta era provocar la bancarrota absoluta, arrastrándolos a guerras pequeñas, pero muy caras. Michael Shore, exanalista de la CIA, concluyó algo impactante. Estados Unidos completó inadvertidamente la radicalización del mundo islámico. Y claro, esa radicalización desestabilizó gravemente a toda la región, empezando por una crisis tremenda en Afganistán. Esto ilustra perfectamente el desastre. Las agencias de la ONU mantuvieron acceso regular a solo un 30%. Los datos de esa década son sombríos. Hubo un aumento trágico de víctimas civiles y desplazamientos masivos brutales. Aún más peligroso. El historiador Anatol Lieven advierte que la guerra afgana amenazaba con radicalizar a un Pakistán nuclear. El escenario de pesadilla total. Un colapso del Estado filtrando material nuclear directamente hacia los yihadistas extremistas. Un punto de inflexión clave en esta inestable tensión geopolítica fue la propia operación contra Osama Bin Laden. El 1 de mayo de 2011, comandos estadounidenses entraron secretamente en Pakistán y asesinaron a un Bin Laden desarmado. Según corresponsales militares citados por Chomsky, la misión no buscaba capturas, se diseñó exclusivamente como una operación letal. La consecuencia inmediata fue una reacción pakistaní intensísima contra Estados Unidos por violar por completo su soberanía territorial. Llegamos al punto crucial, la comparación histórica. Chomsky contrasta los eventos de 2001 con el golpe chileno de 1973. En 1973, Estados Unidos respaldó el golpe militar que derrocó al gobierno democrático chileno de Salvador Allende. Esto instaló el régimen brutal de Pinochet, trayendo torturas generalizadas, muchísimos asesinatos y una gravísima depresión económica. Chomsky señala un dato verdaderamente impactante. En equivalentes per cápita, la tragedia chilena de 1973 fue 25 veces peor. Sin embargo, funcionarios estadounidenses de aquella época desestimaron toda esta tragedia, catalogándola simplemente como algo intrascendente. Toda esta historia nos lleva a la tesis central. ¿Hubo de verdad alguna alternativa a esas guerras posteriores? Chomsky sugiere que los ataques pudieron tratarse como crímenes, utilizando operaciones policiales internacionales para buscar justicia legal. Cita cómo Nicaragua respondió a acciones estadounidenses basándose enteramente en el derecho internacional, sin recurrir jamás a invasiones. Para cerrar el análisis queda la gran pregunta final de Chomsky. ¿Hicieron realmente estas decisiones un mundo más seguro? Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Hoy nos toca desgranar un texto que, la verdad es que ha generado un debate inmenso desde que vio la luz. Vamos a echarle un vistazo, de forma totalmente objetiva, a los argumentos y los datos históricos que plantea Noam Chomsky en este ensayo. Porque claro, para entender la geopolítica moderna es absolutamente crucial analizar las fuentes primarias, así, con la mente abierta y sin tomar partido. Así que, venga, sin más rodeos, vamos a ver qué nos dice este documento.
El material del que partimos para este análisis es una edición ampliada del libro que se publicó originalmente justo tras los atentados de 2001. Pero, y aquí viene lo interesante, lo fascinante de esta versión en concreto, es que incluye un ensayo que se escribió justo después del asesinato de Osama Bin Laden, allá por mayo de 2011. A lo largo del texto, el autor le da 1000 vueltas a las consecuencias de la política exterior de Estados Unidos durante esa década crítica. Y ojo, no solo una simple crónica de lo que pasó, para nada. Es una evaluación súper profunda de cómo esas decisiones acabaron moldeando la seguridad global hasta desembocar en aquella famosa operación en Abbottabad. Para no perder el hilo, esta va a ser nuestra hoja de ruta. 1. ¿Hubo una alternativa? 2. Desestabilizando la región. 3. Cayendo en la trampa. 4. El primer 11 de septiembre. Y por último, el 5, la incursión contra Bin Laden. Arrancamos con el primer punto. ¿Hubo una alternativa? Vamos a examinar la gran pregunta central del texto. Literalmente, la pregunta es, ¿hubo alguna alternativa a la guerra contra el terrorismo? Dejemos que esa idea resuene un segundo, porque de hecho todo este ensayo se mueve exactamente por esa misma duda. ¿Se podría haber evitado todo ese ciclo de violencia y guerra de la década siguiente? Lo que el autor pone sobre la mesa es si esto de lanzar una ofensiva global era de verdad la única opción posible que había en el tablero, o si simplemente fue el camino que se tomó por inercia, por defecto. Y el texto plantea algo muy concreto al respecto. Nos dice que los actos de 2001 fueron, sin lugar a dudas, un crimen contra la humanidad de una crueldad extrema. Eso está clarísimo. Pero el argumento aquí es que tratarlos estrictamente desde el marco del derecho internacional, es decir, enfocarlos como un delito, usando una operación policial a nivel multinacional para atrapar a los sospechosos, pues que esa era una alternativa real a un conflicto bélico a gran escala, una alternativa que, según nos cuentan las fuentes, parece que ni siquiera se llegó a considerar en serio en los despachos donde se tomaban las decisiones. Pasamos al bloque 2, desestabilizando la región. Vamos a ver el coste real sobre el terreno en Afganistán y Pakistán. Un 28%. ¿Qué nos dice exactamente este número? Bueno, pues el documento subraya que este es el porcentaje exacto de aumento en la tasa diaria de muertes en Irak, y ojo, esto solo en el periodo de abril a mayo de 2011. Es una cifra brutal que el autor utiliza para que veamos de golpe lo que estaba en juego. Lejos de pacificarse, la región seguía sufriendo unos picos de violencia letal increíbles, una década después de que empezaran las intervenciones. Esto nos da una idea bastante clara de la escala de la crisis humanitaria que se estaba viviendo. Y para respaldar esto, el material original nos trae informes que son francamente difíciles de digerir. Estamos hablando de datos de organizaciones internacionales clave. La ONU, por ejemplo, reportando sus peores meses históricos en cuanto a víctimas civiles. La Cruz Roja documentando un tremendo aumento de gente teniendo que huir de sus casas. Y un dato sobre el terreno que es demoledor. El hecho de que las agencias de ayuda humanitaria solo podían acceder de forma regular a un 30% de Afganistán. Casi nada. En la obra, todo esto sirve para ilustrar cómo la seguridad se estaba desmoronando por completo bajo la estrategia militar que se estaba aplicando. Claro, y para entender esto a un nivel más estratégico, el texto introduce voces de expertos, como la del historiador militar británico Anatol Lieven. Su análisis va un paso más allá y sostiene que la intervención militar no es que estuviera fallando en estabilizar la zona, es que estaba logrando justo lo contrario, radicalizar a la población local. Según señala la fuente, la presencia extranjera estaba sembrando un nivel de resentimiento que, paradójicamente, estaba convirtiendo tanto a la región como al mundo entero en un lugar muchísimo más peligroso. Y todo esto ilustra a la perfección el escenario que más teme nuestra fuente, una especie de pesadilla geopolítica en Pakistán. El autor nos dibuja una secuencia lógica bastante evidente. Primero, los ataques con drones y la presión desde el exterior terminan por alienar a las instituciones de Pakistán. Segundo, esa presión constante es como una olla a presión que amenaza con romper la única institución estable que les queda, que es el propio ejército. ¿Y el tercer paso? Pues que si el Estado colapsa, existe el riesgo monumental, literal, de que el arsenal nuclear del país acabe en manos de grupos extremistas. Vamos, una reacción en cadena acelerada precisamente por las tácticas que se diseñaron para evitarla. Bien, pasemos al tercer punto. Cayendo en la trampa. Los objetivos estratégicos detrás de los ataques. El concepto principal aquí es desangrar a Estados Unidos. Según los analistas que cita el ensayo, la idea detrás de los ataques originales nunca fue lograr una victoria militar clásica, porque, siendo realistas, sabían que eso era imposible. El objetivo real era otro, forzar al oponente a tener una reacción totalmente desmesurada. Querían arrastrar a la superpotencia hacia una serie de conflictos periféricos, guerras interminables y carísimas. La estrategia, en el fondo, era crear una especie de adicción a la deuda y un gasto militar inasumible para terminar llevando al país a la bancarrota económica. Una guerra de desgaste de manual. Resulta llamativa esta cita porque es de las que te dejan pensando un buen rato.
viene de Michael Schur, nada menos que el ex analista principal de la CIA que se encargó de rastrear a Bin Laden desde el año 96. El texto usa precisamente este tipo de goces institucionales para demostrar que dentro de las propias agencias de inteligencia ya se reconocía este efecto boomerang. Al responder con invasiones militares a gran escala, lo que se consiguió fue darle un empujón brutal a la radicalización en el mundo islámico. Básicamente, se les regaló a los extremistas exactamente la narrativa y la movilización que andaban buscando. Y así llegamos a la sección 4, el primer 11 de septiembre, comparaciones históricas con el año 1973. Ahora, lo que resulta verdaderamente interesante en el análisis es cómo yuxtapone dos fechas idénticas pero con significados totalmente opuestos dependiendo de la latitud desde la que mires. El ensayo le dedica un espacio muy importante a lo que en gran parte de América Latina se conoce como el primer 11 de septiembre. Nos referimos al derrocamiento del gobierno democrático de Salvador Allende en Chile en 1973 que contó con el respaldo de Washington. El texto usa este paralelismo directo para invitarnos a la reflexión sobre cómo catalogamos y percibimos lo que es o no es un crimen contra la humanidad. Y la respuesta política a ese evento de 1973 que documenta el texto, bueno, cada uno puede sacar sus propias conclusiones. La fuente rescata esta cita atribuida a Henry Kissinger pocos días después del golpe en Chile. Nada de gran consecuencia. Al poner esto sobre la mesa, el ensayo destaca una dualidad brutal en las reacciones internacionales. Básicamente nos dice que ciertas tragedias, aunque instalen regímenes del terror, pueden llegar a ser descartadas como algo sin consecuencias dependiendo de quién sea el patrocinador. Es un apunte durísimo sobre cómo funciona la memoria histórica y la justicia global. Entramos ya en la recta final con la sección 5, la incursión contra Bin Laden. La famosa Operación Jerónimo y las secuelas que dejó. Los datos que nos presenta el texto nos sitúan en el 1 de mayo de 2011. Nos relata cómo un equipo de élite cruzó las fronteras de Pakistán para llevar a cabo un asesinato político. Pero claro, el material original no se queda solo en la película de acción, sino que plantea preguntas bastante serias sobre cómo se ejecutó toda la operación. Por ejemplo, pone mucho énfasis en el tema de la soberanía nacional de Pakistán, que fue totalmente ignorada sin aviso previo. Y también resalta el hecho de que el objetivo se encontraba en un recinto que, sinceramente, carecía de defensas reales contra un asalto de semejante magnitud. Y aquí es donde el ensayo aporta unas piezas de reconstrucción periodística que son clave, basándose en reportajes como este de la revista The Atlantic, que indica que los miembros de las fuerzas especiales sabían que su misión no era capturarlo con vida. Con este tipo de información, el documento expone que dentro de los círculos de gobierno, el final letal ya estaba decidido de antemano. Y al sacar esto a la luz, el autor vuelve a su gran pregunta inicial y cuestiona firmemente si alguna vez, de forma real, la Administración consideró siquiera la idea de detenerlo y llevarlo a juicio. Es decir, esa alternativa policial internacional de la que hablábamos al principio. Así que el punto crucial que resume toda esta exploración es el siguiente pensamiento, que resulta bastante provocador. Si las grandes naciones continúan priorizando la fuerza militar, la violencia y la confrontación por encima de la diplomacia y de la legalidad internacional, ¿se podrá romper alguna vez este tremendo ciclo de inestabilidad global? Es, sin lugar a dudas, una pregunta de peso que nos deja con muchas ganas de seguir explorando y de mirar nuestra historia reciente desde otra perspectiva. En mayo de 2011, el mundo observó cómo las fuerzas de élite estadounidenses asesinaron a Osama Bin Laden en Abbottabad, Pakistán. Los medios de comunicación y el gobierno retrataron el ataque como una victoria definitiva, el capítulo final de una década de terror. Pero los datos de las Naciones Unidas cuentan otra historia. Mientras el mundo celebraba, las bajas civiles en Afganistán alcanzaron sus niveles más altos en la historia y la violencia se extendió. La insurgencia afgana empujó a provincias estables, mientras que la invasión iraquí encendió conflictos sectarios, desestabilizando la región. Si el cerebro detrás del ataque del 11 de septiembre había sido eliminado y el ejército estadounidense operaba en su máxima capacidad, ¿por qué el Oriente Medio era sustancialmente más inestable que hace una década? Estados Unidos había entrado directamente en lo que el ministro de Relaciones Exteriores francés llamó una trampa diabólica, proporcionando a Bin Laden la exacta masa, militares, asalto que necesitaba tan desesperadamente para alimentar su movimiento global. La estrategia de Bin Laden no era un secreto para la comunidad de inteligencia. Tenía la intención de atraer a los Estados Unidos, en una serie de pequeños agotadores, guerras que quebrantarían a los estadounidenses. Economía. Radicalizó el mundo islámico contra un ocupante extranjero. En las semanas siguientes al 11 de septiembre, una clara alternativa A, la guerra existió. Estados Unidos podría haber abordado los ataques como un crimen masivo de lesa humanidad, lanzando una operación policial internacional para identificar y detener a los sospechosos.
Confiar en el derecho internacional y en operaciones selectivas podría haber fracturado el movimiento yihadista en lugar de unirlo. En la década de 1980, Nicaragua proporcionó un plan para esto cuando respondió al terrorismo respaldado por Estados Unidos, llevando su caso a la Corte Internacional de Justicia, en lugar de lanzar una guerra de represalia que la administración Bush consideró impensable, una respuesta legal. Elegir. En cambio, para declarar una campaña militar global, optando por una invasión masiva, Estados Unidos cumplió con el requisito de Bin Laden de una confrontación violenta visible que podría ser enmarcada como una guerra santa. Este gráfico muestra el peaje financiero. Estados Unidos absorbió billones en el presupuesto de defensa, financiando las invasiones a través de una deuda nacional sin precedentes. La estrategia bélica de AFPAC extendió el conflicto más allá de la frontera afgana, involucrando profundamente a Pakistán, incluso con armamento nuclear. El ejército aceleró drásticamente los ataques con aviones no tripulados dentro del territorio pakistaní. Estas operaciones frecuentemente mataron a civiles y violaron la soberanía de un aliado, alimentando un profundo resentimiento entre la población local. Forzar la guerra en estas regiones fronterizas no detuvo la insurgencia. Le permitió metastasizar en áreas tribales previamente estables, que habían sido autónomas durante décadas. Estados Unidos presionó al ejército pakistaní para que combatiera a los talibanes afganos, mientras muchos pakistaníes consideraban a los talibanes como legítimos opositores a la ocupación extranjera. Estas demandas estadounidenses empujaron al ejército pakistaní, la única institución estable del país, hacia un potencial amotinamiento. Los historiadores británicos advirtieron que un colapso del Estado pakistaní conduciría a una global catástrofe. Este esquema ilustra el peligro último. Pakistán posee un creciente arsenal nuclear situado junto a un movimiento yihadista activo. Si el Estado militar falla bajo la presión estadounidense, los expertos podrían contrabandear suficiente material para construir un arma. Las operaciones destinadas a estabilizar la región terminaron elevando el riesgo de que una bomba nuclear sucia pueda detonar en metrópolis como Londres o Nueva York. La estrategia de la AFPAC terminó desestabilizando a un aliado esencial y encendió un intenso fervor contra Estados Unidos. Al seguir este camino de constante escalada, Estados Unidos actuó efectivamente como el socio más indispensable de Bin Laden. Para comprender cómo el liderazgo cayó en esta trampa, debemos analizar lo que Noam Chomsky describe como la mentalidad imperial de una superpotencia, donde errores clave y opciones legales se perciben como impensables. Esta arrogancia se mostró durante la propia incursión de Bin Laden, que el ejército casualmente llamó Operación Jerónimo, adoptando el nombre de una víctima histórica de la expansión estadounidense para una misión de asesinato letal. Esta desconexión tiene sus raíces en la amnesia histórica. Mucho antes de 2001, hubo otro 11 de septiembre. En 1973, Estados Unidos apoyó un golpe militar en Chile que destruyó la democracia e instaló un régimen que torturó y mató sistemáticamente a su propio pueblo. Cuando un imperio considera sus propias acciones por encima del derecho internacional, se vuelve ciego ante las consecuencias violentas de sus propios reflejos. La guerra contra el terrorismo absorbió billones de personas del progreso social interno y enriqueció a la industria de defensa. Sin embargo, no logró lograr su objetivo declarado de un mundo más seguro. Las alternativas basadas en la diplomacia y el derecho internacional siempre estaban presentes, pero fueron ignoradas a favor de las represalias. Avanzar requiere recordar la historia que nos han dicho que olvidemos. Tenemos que romper con los tambores para la guerra o arriesgarnos a caer directamente en la siguiente trampa.